¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores y de la mano de los mejores. Tengo ya, para quienes le vean por YouTube, con el móvil en la mano, ahí a la última noticia del día. Domingo Soriano, ¿cómo estás? Quiero reconocer que estaba whatsappeando. Ah, no estabas. Típico último WhatsApp. Antes, yo pongo siempre el móvil en modo avión, pero último WhatsApp de este le necesito poner ahora. Mira, esto es un secreto que podemos contar. Esto de que cuando entras en un estudio tienes que poner el móvil en modo avión, yo creo que no lo hacemos ninguno. Estamos mirando el móvil, las noticias, el mensaje, al final. Esto tiene menos magia de la que parece la radio. Sí, puede ser. Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School. Pues muy bien, encantado de estar aquí otro domingo más en la mesa con vosotros. A Luigi sí que no lo he visto nunca con el móvil en la mano. Nada, yo lo dejo ahí en el control y ahí, evita la tentación. Tienes que estar a lo que estás. Eso muy es. bien. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Manuel lo tiene, pero para consultar siempre el último dato, la última gráfica, el último detalle, siempre a la última. El móvil ya es una extensión de mi brazo, prácticamente. No, claro. Por cierto, te lo digo siempre y no me cansaré de hacerlo. Enhorabuena por lo que estás haciendo en la trinchera, que es espectacular. Aquí estamos los fines de semana. No paramos. Contra viento y marea. No paramos. Por tierra, mar y aire. Bueno, no paramos y hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Espero que se queden. Yo creo que es especialmente interesante por el momento de mercado que vivimos y esta semana ha sido especialmente movidita y tenemos con nosotros al director de inversiones de Abaco Capital, Fernando Romero. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues como siempre un placer estar aquí con vosotros. Un amigo de este programa, ya es la tercera o la cuarta, ya no sé las veces Sí, que él está con nosotros. La cuarta vez, yo creo. Pero bueno, vienes a hablarnos, vamos a hablar de uno de los fondos que tenéis en Abaco Capital y precisamente cómo a través de este tipo de estrategias los inversores pueden llegar a encontrar asidero en estos momentos de tribulaciones. Pero eso va a venir después de una pequeña pausa que vamos a hacer de recomendaciones. Luigi, desde Value School, ¿qué nos recomendáis? Bueno, pues la carta de Warren Buffett dirigida a accionistas de Berkshire Hathaway del año 2024. Se ha publicado hace 2 o 3 semanas escasas, se refiere al 24, pero claro, es la carta que se difunde en el año 25. La hemos publicado en español en Value School, está en la sección de librería de la página web de Value School, que es www.valueschool.es. Es un PDF de unas 19 páginas, muy bien maquetado, muy clarito, con una traducción que ayuda a la lectura a los que no están tan avezados en finanzas e inversión. Tenemos también las cartas desde el año 18, con lo cual son una colección ya considerable de PDFs. Así que quien esté interesado, que se ponga su cuenta de usuario en la página web y se descarga el PDF ese y todos gratis. Bueno, ahora dicen que Warren Buffett tenía información privilegiada cuando dijo que se metía en liquidez. Y mira que dijo lo que era obvio, que es que está todo muy caro. Hombre, yo no sé, evidentemente, él lleva viendo eso ya mucho tiempo, no sé si llegó a predecir, porque yo no me consta que lo haya hecho, pero desde luego está en muy buena posición para sacar provecho de lo que está ocurriendo actualmente en los mercados bursátiles. Desde luego que sí. Más recomendaciones. Está en el horno, a puntito, un nuevo curso, ¿no? Sí, efectivamente. En los próximos días comenzaremos la comercialización de nuestro curso de inversión avanzada en bolsa. La segunda parte de Invertir con Cabeza. Sí, podríamos decir que es el siguiente peldaño, la segunda parte de Invertir con Cabeza para esos inversores que digan, oye, pues quiero algo un poquito más avanzado, quiero empezar a hacer pequeñas tesis, quiero empezar a mirar los sectores con un poquito más de profundidad. Pues hay esa colaboración que tenemos con los locos de Wall Street, pues vamos a hacer curso avanzado de inversión en bolsa. No, pues entra en la web de Locos de Wall Street, LWS Academy. Ahí pueden encontrar toda la información y el que quiera pues empezar a reservar ya su plaza. Eso es. Y yo tengo que hacer una recomendación adicional, que es la de Cibisland. Para todos aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario y que no quieran comprarse una casa o no puedan, pero sea la inversión que quieren, porque consideran que es la que mejor entienden, bueno, pues tienen a su disposición plataformas, en este caso como Cibisland, que nos permiten exponernos al negocio inmobiliario de una manera muy controlada. Grandes rentabilidades, nada más que y nada menos que entre un 10 y un 13%. Hablamos de inversiones entre 15 y 20 meses para recuperar esa inversión con rentabilidades, como les digo, de entre el 10 y el 13% anualizado. Y importante, muy importante, con garantía
hipotecaria detrás. Así que queda dicho eso, ese consejo. Todos los interesados en Cibislend entren en su página web www.cibislend con v terminado en d, cibislend.com, y ahí encuentran toda la información y también los teléfonos de contacto para los que quieran ampliarlo. Y ahora sí que nos vamos a la entrevista del programa del día. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues vamos a meternos ya en harina. Tenemos, como decía, Fernando Romero, el director de inversiones de Abaco Capital. Fernando, no te voy a hacer la primera pregunta porque siempre la hace Luis Alberto Iglesias. Luigi, dale. Bueno, pues en Value School hemos recibido consultas. Cuando damos cursos de inversión básica, la gente se queja un poco de lo crípticos que son los nombres de muchos productos de inversión. Es verdad. Tienen que descifrar, muchos están en inglés y tienen terminología en el título que los hace pues poco comprensibles. Entonces vamos a hablar de Abaco Renta Fija Mixta. Abaco Renta Fija Mixta es el nombre. Entonces la pregunta que le voy a hacer al invitado de hoy, a Fernando Romero, es renta fija mixta, porque renta fija sabemos qué significa, vais a invertir seguramente en crédito, aunque ahora mismo lo vas a explicar mucho mejor, pero lo de mixta tiene que ver con que hay parte de acciones o es un fondo de renta fija puro que invierte en renta fija tanto de gobiernos como de empresas, y de ahí el adjetivo de mixta. Pues que, como bien dices, es mixto porque tiene un 70% del fondo invertido en renta fija, que bien puede ser pues deuda gubernamental, letras del tesoro, o también deuda de compañías, ¿no? Ya sean bonos corporativos o pagarés, ¿no? Entonces eso compone prácticamente el 70% de la cartera, y el otro 30% está destinado a invertirlo en renta variable, ¿no? Es un poco flexible, y podemos tener siempre algo de liquidez, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Tener un 70% invertido en renta fija y un 30% invertido en renta variable, ¿no? ¿Y por qué nace esta idea de un fondo mixto? Y yo creo que la idea es muy simple, ¿no? Nosotros creemos que básicamente todos los tipos de inversión se pueden categorizar en dos clases prácticamente, ¿no? Una es el invertir en equity, que tú eres dueño de una participación en el negocio que estás invirtiendo, ¿no? Y esto puede englobar pues invertir en acciones directamente, invertir en fondos de renta variable, invertir en índices o incluso también en fondos de private equity o venture capital, ¿no? De una forma u de otra tú participas en los beneficios de este negocio, ¿no? Y este tipo de inversión es verdad que ha dado muy buenas rentabilidades a largo plazo, ¿no? Pero también es donde encontramos la variabilidad más grande en los tipos de rentabilidades que los inversores pueden obtener, ¿no? Es decir, tú tienes un perfil de riesgo mucho más elevado y pues con ello puedes optar a obtener rentabilidades muy buenas, pero también muy malas, ¿no? Si en cambio el otro tipo de inversión que vemos, que es el prestar dinero, aquí tu rentabilidad es un contrato. Básicamente tú cuando inviertes en un bono de una compañía, en el mejor de los casos tú sabes la rentabilidad que vas a obtener, sea un 4, un 5, un 7, un 8%. Es decir, la compañía no quiebra, puede hacer frente al pago de su deuda y tú te llevas esta rentabilidad. Es decir, el upside está limitado, pero el downside, es decir, lo que puedes perder, también es mucho más limitado, ¿no? Entonces, básicamente la variabilidad de rentabilidades que un inversor en este tipo de activo, que como hemos dicho pueden ser bonos corporativos, pagarés, deuda gubernamental o también fondos de crédito privado, la rentabilidad tiene una variabilidad mucho menor, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de inversión o qué busca un inversor a la hora de invertir, ¿no? Pues habrá aquellos inversores con un plazo temporal de muy largo plazo que lo que quieran es ganar lo máximo, que tengan muy poca aversión al riesgo y que busquen maximizar ante todos los beneficios. Pues bueno, este tipo de inversor a lo mejor tiene que invertir todo en renta variable, y de hecho en renta variable con ciertas características muy agresivas. Pero lo que vemos es que la mayoría de los inversores, que de hecho en este programa lo habláis mucho, la psicología del inversor, la aversión al riesgo, muchas veces no tiene esa aversión al riesgo tan grande, o por lo menos
aunque él crea que la tiene, luego a la hora de la verdad no es tan real, ¿no? Por eso vemos que hay muchos inversores de fondos de renta variable que, a pesar de que el fondo de renta variable en el largo plazo lo hace excelente o obtiene rentabilidades muy buenas, hay muchos inversores de estos fondos que nunca llegan a beneficiarse de esta rentabilidad a largo plazo porque toman decisiones entre medias, ¿no? Entonces, creemos que es un tipo de inversor con un perfil de riesgo más conservador, ¿no? Entonces, normalmente lo que vemos es que la mayoría de inversores pues tienen un perfil de riesgo más moderado, ¿no? Más medio, ¿no? Que prefiere tener una rentabilidad aceptable en el largo plazo, siempre por encima de la inflación, pero creemos que la renta fija dentro de este tipo de inversor, dentro de este tipo de cartera, juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, el fondo se creó hace ya más de 15 años con esta idea, ¿no? de dar un producto en el cual los inversores pues más conservadores o con un perfil de riesgo inferior puedan de una forma también poder invertir a largo plazo con rentabilidades más que aceptables, ¿no? Muy buenas por ahora, y creemos que un entorno de tipos superiores pueden ser incluso mejores, y luego pues bueno, que no esté expuesto a esa gran variabilidad de resultados o volatilidad que la renta variable o el tipo de inversión parecida a renta variable te ofrece, ¿no? Sí, quería hacer nada más que un apunte. Tenemos un curso en Value School con Rafael Ortega Salvador acerca de la construcción de carteras de inversión, vamos a decir, defensivas. Es decir, gente que quiera buscar, como tú has comentado antes, Fernando, una rentabilidad aceptable, pero con un control del riesgo satisfactorio, es decir, que le permita estar tranquilo, dormir tranquilo y siempre tener, digamos, suficiente dinero a lo largo de todo el viaje inversor. Muchos inversores piensan que esto se consigue con carteras diversificadas tipo, evidentemente no 100% renta variable, porque ahí estaría sujeto a todo lo que haga un solo tipo de activo. Lo consiguen con carteras 60-40. Es decir, 60% acciones y 40% renta variable. Pues los estudios que consulta Rafa Ortega Salvador y que luego explica en el curso han demostrado que es precisamente la construcción que tú mencionabas, es decir, un 30% de acciones y un 70% de renta fija, la que te permite esa quimera de decir, te garantiza, con muchas comillas, ¿no?, pero te procura una rentabilidad más que aceptable con un control de riesgo muy bueno. ¿Por qué? Porque insiste Rafa Ortega Salvador y su equipo en que el pistón, y así lo llaman, de la renta variable de las acciones tiene mucha fuerza y una proporción 60-40 quizá no baste para neutralizar esa fuerza del pistón acciones, y que un 30% entonces sí, compensándolo con el 70% de la cartera en renta fija. No sé si habéis hecho algún tipo de estudios de este tipo orientados más a la gestión del riesgo, porque creo que, vamos, me sospecho que sí, porque si el producto, ¿cuánto tiempo lleva ya? 15 años, decís que lleváis. Sí, lleva algo más de 15 años. Y encima lo habéis hecho con el inversor en cuenta, con este componente psicológico que le permita aguantar todo el viaje. Es que me ha llamado la atención que le hayáis dado justamente ese tipo de porcentajes, 70 renta fija, 30% acciones. Habléis de rentabilidad aceptable. ¿Qué es rentabilidad aceptable? En vuestro caso concreto, ¿cuál ha sido la rentabilidad media que ha ofrecido vuestro fondo mixto y el acumulado, la rentabilidad acumulada desde inicio? Sí, nosotros creemos que es rentabilidad muy buena para el tipo de riesgo que asumimos, ¿no? El fondo desde sus inicios ha tenido una rentabilidad después de comisiones y directa para el inversor de algo más del 5%, ahora mismo creo que está en el 5,1%. Eso está muy por encima de las carteras tipo que tienen 70% renta fija, 30% renta variable. Y también yo creo que cabe mencionar que prácticamente desde el 2012 hemos tenido un periodo de prácticamente hasta el 2022 tipos de interés ceros o incluso negativos, ¿no? Eso ha sido un contexto, el peor contexto posible para la renta fija, ¿no? Incluso en ese contexto tan complicado creemos que hemos sido capaces de añadir mucho valor a todos los partícipes, ¿no? Creemos que el entorno
actual, no en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, va a ser bastante más favorable. Y nosotros un poco el objetivo que tenemos a medio y largo plazo es batir a la inflación en 150 a 250 puntos básicos, es decir, sacar un 1,5-2,5% por encima de la inflación, ¿no? Y que como mínimo cualquier inversor que invierta en este fondo pues tenga una ganancia real de su poder adquisitivo, ¿no? Estamos hablando de una rentabilidad media superior al 5% anual, lo cual está bastante bien porque se sitúa por encima de la media del mercado en este tipo de fondos. Que en cuanto a la cartera, concretamente el 70% de renta fija, ¿qué tipo de activos componen esa renta fija? ¿Es deuda estatal? ¿Es deuda corporativa? ¿Largo plazo? ¿Medio plazo? Entiendo que invertís a vencimiento hasta que el cupón venza o no. ¿Cuál es un poco la composición de la cartera de la parte fija? Sí, normalmente la idea siempre es invertir en un bono y llevarlo a vencimiento, ¿no? Nosotros nos especializamos en crédito. Crédito dentro de la parte cotizada es bonos high yield, pero ahí tenemos flexibilidad absoluta para invertir en investment grade, en bonos gubernamentales, en pagarés. Hemos tenido hasta ahora una buena parte de la cartera y seguimos teniendo parte y luego intentamos invertir sin demasiada duración, ¿no? Normalmente nos gusta estar entre 2 y 4 años, podemos llegar a estar duraciones de 5 años, pero actualmente tenemos una duración mucho más reducida de lo habitual, ¿no? Inferior a 1 año y medio, ¿no? ¿Y por qué invertimos hoy? ¿Por qué nos especializamos en crédito? Pues creemos que prácticamente de los 50 años que lleva este tipo de activo, porque antes de los 70 los bonos high yield prácticamente no existían, pues dentro de la categoría de renta fija ha sido el activo que ha proporcionado una mayor rentabilidad, teniendo en cuenta pues, que es la parte de la deuda que tiene una mayor tasa de default, incluso teniendo en cuenta la tasa de default, el spread adicional de rentabilidad que obtienes por invertir en este tipo de activo, pues ha sido la categoría que mejores resultados ha dado. Y después porque también el 95% de nuestro trabajo se centra en estudiar muy bien todas las compañías, toda la estructura de capital, y entonces pues ser capaces con este análisis profundo de minimizar un poco estas pérdidas de capital o de default. Entonces invertir en compañías high yield que te pagan una rentabilidad adicional y en las cuales creemos que los activos de la compañía respaldan muy bien toda la deuda de ella y que estamos muy seguros. Normalmente tenemos unas métricas de que no invertimos en nada que creamos que el valor de los activos no cubra al menos 2,5 veces el valor de la deuda. Con eso nos aseguramos un poco que incluso en un escenario más negativo estemos muy bien cubiertos, ¿no? Oye, Fernando, por aclarar, Manu se ha referido a la estrategia de mantener, de llevar en la cartera el título de renta fija, el bono a vencimiento para cobrar el cupón. Pero tú acabas de introducir el concepto de la duración. Yo creo que lo que Manu estaba a lo que se refería era al plazo, al vencimiento. La duración es distinto. ¿Lo podrías explicar, por favor? Sí. A ver, es diferente. Normalmente una cartera de renta fija tú tienes, o nosotros por lo menos tenemos los vencimientos muy dispersos, ¿no? Es decir, tienes una cartera con una duración de 3 años, no te vencen todos los bonos en 3 años. Al 3 años, ¿no? A veces tienes bonos que te van venciendo pues casi todos los meses al principio, al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Entonces, aunque tú lleves todos los bonos a vencimiento, a la hora de reinvertir el principal o los cupones que te están pagando esos bonos, tienes que estar de una forma activa tomando decisiones de inversión, ¿no? ¿Dónde reinvertimos este principal o estos cupones que nos han llegado a nuevos bonos a 5, 6, 7 años de compañías que están emitiendo ahora primario? O también puedes tomar la decisión de comprar bonos de compañías que ya están cotizados, que a lo mejor los emitieron hace unos años y que tienen vencimientos a 12 meses, a 24 meses o a lo que sea, ¿no? Entonces nosotros llevamos 2 años que las principales decisiones de reinversión de estos vencimientos las hemos ido tomando en vencimientos en la parte más corta de la curva, ¿no? Esto es porque el mercado de crédito, al igual que el mercado bursátil,
también tiene sus ciclos, ¿no? Entonces hay momentos en los que, igual que la bolsa, los índices cotizan a múltiplos muy elevados, el crédito también puede cotizar a múltiplos muy elevados. Aquí se hace un poco la inversa, ¿no? Lo que se miran son los spreads, los diferenciales de crédito. Es decir, hay momentos donde los diferenciales de crédito están muy elevados, con lo cual la rentabilidad adicional que tú obtienes por asumir ciertos riesgos es muy buena, y hay otros momentos donde los diferenciales de crédito son más reducidos. Entonces, la rentabilidad adicional que tú estás obteniendo por asumir este riesgo pues es más limitada, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un mercado donde estos diferenciales de crédito están bastante comprimidos, ¿no? Por lo cual hay la forma de reducir la volatilidad y de reducir el posible riesgo de que estos diferenciales pues vuelvan a la media o se vuelvan a expandir, como históricamente lo han hecho, es reducir la duración de la cartera, ¿no? Entonces es simplemente eso, el vencimiento de los bonos. A tu pregunta, ¿en qué diferencias al vencimiento de los bonos a la duración, ¿no? Pues la duración es un cálculo que tiene en cuenta pues cuando tú pones el principal, todos los cupones que te van llegando, cuando te repagan el principal, y un poco es un símil es el riesgo a la variabilidad de la rentabilidad que tiene ese propio activo. Es un dato más técnico, pero yo creo que yo creo que hace referencia a cuándo vas a cobrar esos cupones. Cuándo vas a recuperar lo que tú has invertido. Eso es. Más o menos. Sí. Pero has dicho que, por aclararlo, a ver si lo he entendido bien, que estáis especializados en high yield, pero que no tenéis restricciones en invertir en otro tipo de estrategias. Efectivamente. Ahora mismo, con ese escenario, ¿tenéis menos de lo habitual en cada una de ellas? ¿Hay alguno de esos tipos de estrategia que veáis más atractivo? ¿Hay alguno, yo que sé, a lo mejor me dices la deuda soberana, ni la vemos, es que no la miramos? O sí, ¿cómo veis la situación del mercado en concreto de renta fija más allá de la comparación con cómo está en renta variable? Yo creo que por contestarte rápido, tenemos menos exposición de la habitual, sobre todo porque tenemos la duración muy corta, pero yo creo que como mejor se entiende también de por qué seguimos invertidos en high yield, ponemos un ejemplo específico, ¿no? Yo creo que de hecho lo comentamos hace ya varios programas que viene aquí. Este bono, que es un bono de International Petroleum, no es una compañía petrolera canadiense, tiene un bono que ahora mismo paga alrededor de un 7,5% en dólares y tiene vencimiento en algo menos de 2 años, 23 meses, vamos a poner, ¿no? Es decir, nosotros estamos completamente seguros de que la compañía, los activos creemos que valen cerca de 10 veces lo que vale la deuda. Tienen en caja prácticamente todo lo que tienen en deuda. Es verdad que ahora están invirtiendo en un proyecto, pero ya a partir del año que viene los flujos de caja son mucho mayores que las necesidades de inversión que tienen. Creemos que las probabilidades de default de esta compañía son mínimas, cercanas a 0%, sobre todo de que no te puedan pagar este bono son muy bajas, ¿no? Y la rentabilidad que estamos obteniendo es un 7,5%, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿Creemos que puede haber algo de volatilidad? Sí, conforme se vaya acercando el periodo de donde vence el bono, esa volatilidad va a ser muchísimo menor. Ya prácticamente es pequeña, porque pequeñas variaciones en el precio incrementan mucho la rentabilidad a vencimiento. Y bueno, por invertir en este tipo de activos nos llevamos a lo mejor 7,5% en dólares, que en euros es alrededor de un 5,5%, frente a lo mejor bonos investment grade o bonos de gobiernos que ahora mismo están pagando un 2%, ¿no? Un 3%, ¿no? Pues a pesar del escenario, creemos que sigue habiendo oportunidades específicas, o haciendo una selección buena de este tipo de bonos, con la que obtener una rentabilidad adicional, ¿no? Y sí, bueno, tenemos algo menos que habitualmente, pero seguimos teniendo gran parte de la cartera, ¿no? Aquí hay un dato que yo creo que conviene recordar. Cuando se invierte en renta fija, lo que estás comprando es deuda, o por explicarlo de otra forma, estás prestando dinero a cambio de una rentabilidad de un tipo de interés. A este respecto, entiendo un poco, volviendo a lo que comentabas, Fernando,
la importancia, aquí de lo que se trata, la gran diferencia con la compra de acciones, renta variable, ser accionista de una compañía, es que en caso de quiebra, tú como acreedor, como inversor de renta fija, eres el primero en cobrar, mientras que como accionista eres el último. Es lo que se llama el orden de prelación, ¿no?, en el caso de quiebra. Me parece muy interesante lo que has comentado, porque en el caso de inversión en renta fija, vosotros tenéis que tener una especial atención a la solvencia de la compañía. Es decir, analizar el peor escenario posible. En el peor escenario posible por el cual la empresa en cuestión suspenda pagos, que haya o que tenga activos suficientes como para poder hacer frente a todos sus compromisos. Por lo tanto, que recuperéis el dinero. Eso entiendo que no hay tantas compañías con ese perfil, ¿o sí? Que entiendo que ahí el arte, por así decir, radica en medir bien la rentabilidad y el riesgo, ¿no? Porque, lógicamente, es muy importante tener en cuenta que si la compañía no cumple, si entra en un problema de insolvencia, hay una gran probabilidad, un alto porcentaje de que podéis recuperar gracias a la liquidación de activos. Ese es el escenario menos deseado. De hecho, desde que ya ha abierto el fondo, yo creo que únicamente una compañía, un bono en el que invertimos, ha llegado a esa situación. Y también es cierto que llegados a ese punto, tienes razón, es decir, el bonista únicamente empieza a perder dinero cuando los accionistas lo han perdido completamente todo, ¿no? Pero además, antes de llegar a ese escenario, las compañías tienen muchas palancas, como por ejemplo son las ampliaciones de capital, ¿no? Es decir, muchas veces, sobre todo ahí también invertimos en bonos que tengan un respaldo de un inversor importante detrás de él, ¿no? Para llegar, incluso antes de llegar a ese caso, la compañía tiene diferentes palancas. La ampliación de capital, que básicamente es pedirle dinero a los accionistas para dárselo a los bonistas. Entonces, o sea, el bonista tiene claras ventajas con respecto al accionista. Claro, no, muchísimas. Antes has dicho, el accionista es el último en cobrar. No, el accionista no cobra. Es el que puede no cobrar. Puede no cobrar directamente. Claro, o sea, eso es importante. Es el último en cobrar si queda algo. Sí queda. Sí queda algo después de liquidar. Claro, o sea, y digamos que el último escenario para una compañía es la suspensión de pagos. Es decir, que hay mecanismos intermedios para conseguir dinero para siempre pagar la deuda a los bonistas, ¿no? Sí, por eso también es muy importante al invertir en crédito e invertir en renta fija el estudio en profundidad de toda la estructura de capital, ¿no? Porque también no solamente hay bonistas y accionistas, también hay muchos tipos de deuda, ¿no? Y normalmente las compañías siempre tienen un mix de deuda bancaria, bonos corporativos, y dentro de los bonos hay algunos con mayor o menor prelación, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que llevamos a cabo es un estudio muy en profundidad de toda esta estructura de capital, de todos los tipos de deuda que tiene, y entender muy bien en dónde estamos posicionados nosotros, ¿no? Para que llegados el caso extremo que comentamos, pues tengamos también una posición fuerte, ¿no? de poder demanda de mis derechos. Exigir que te paguen. Y también yo creo que aquí viene a cuento también contar otra parte de la estrategia que no habíamos comentado antes, que es invertir en compañías que tengan, comentamos, esas 2,5 veces el valor de la deuda, ¿no? Pero que ese valor esté respaldado por activos reales, ¿no? Por activos tangibles. Es decir, nosotros podemos calcular a lo mejor el valor que puede tener, no sé, un negocio de consultoría, un despacho de abogado, pero la valoración de este tipo de negocio depende de forma muy considerable de cómo vaya el negocio, de los beneficios. Si en cambio un activo real, como puede ser un edificio o una infraestructura, ahí el valor es un valor mucho más tangible, y donde la variabilidad no te voy a decir que sea muy baja, pero sí que es verdad que es muy complicado que eso termine valiendo cero, ¿no? Y sobre todo que tienes muchísimos más comparables, ¿no? Es decir, estás mucho mejor protegido, ¿no? Entonces, no solamente es invertir únicamente en deuda que esté muy bien cubierta por la valoración de los activos, sino que esos activos sean activos reales, ¿no? Ya pueda ser infraestructura, ya pueda ser real estate. Lo puedas tocar.
que se puedas tocar, exactamente. Bueno, te voy a preguntar ahora, Fernando, por cómo es de defensivo este fondo que tenéis y estas estrategias en renta fija respecto a los momentos de mercado como los que estamos viviendo. Y también te quiero preguntar por cómo funciona la evolución de los tipos de interés y su impacto en fondos de renta fija como el vuestro. Pero antes dejadme que haga una pequeña pausa, que nos tenemos que dar un consejito y volvemos. ¿Conoces Santa Lucía AM? Es la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía. Invirtiendo con ellos aprovechas la solidez de un grupo empresarial con más de 100 años de historia y 20 de experiencia en gestión de activos. ¿Sabes ahorrar? Ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Bueno, Fernando, vamos a tratar de aterrizar todo lo que estamos contando y ponerlo en el contexto en el que nos encontramos. Vemos un contexto de mercados complicado, estamos empezando a ver, bueno, esta semana vivimos un nuevo lunes negro con Estados Unidos cayendo con fuerza, contagio en el resto de plazas europeas, nerviosismo entre los inversores. Vemos que en el plano de la renta fija, ahora en Europa, de repente Alemania anuncia que va el whatever it takes de Draghi, lo ha asumido el nuevo futuro canciller de Alemania, y resulta que el interés que ofrece la deuda alemana sube, se incrementa, y empezamos a ver igual una escalada en los intereses que ofrece la deuda soberana europea. Esto también puede operar en contra de los intereses de aquellos que adquirieron deuda en el pasado, porque pueden ver cómo cotiza a la baja precisamente esa apuesta que hizo, por ejemplo, el año pasado. Dicho lo cual, en este contexto, un fondo como Abaco renta fija mixta es una buena alternativa para, digamos, diversificar una estrategia demasiado metida en índices, o crees que no es del todo una estrategia defensiva? ¿Es renta fija mixta de Abaco un fondo defensivo? Sí, nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que por lo que hemos estado comentando de las características intrínsecas que tiene la inversión en renta fija, es un tipo de inversión mucho más defensiva, con unos rentabilidades que la variabilidad va a estar muy cerca, y sobre todo como está posicionado ahora mismo el fondo con una duración muy pequeña, ¿no? Y invertimos el 70% en renta fija y el 30% en renta variable. Entonces nosotros sí que pensamos que en mayor o menor medida, lo que comentábamos al principio, en función de la aversión al riesgo que tenga el cliente, porque hay muchos inversores que a lo mejor su objetivo de inversión no es ganar el máximo posible, sino, es decir, tener una rentabilidad buena, con una volatilidad más controlada. No solamente volatilidad, también pérdida de capital. Muchas veces hablamos de inversión en renta variable y pensamos que a largo plazo más de 5 años, todo va a ir bien, ¿no? Y eso no es así. Comentabas antes, y lo comento también por lo que comentabas de los índices, ¿no? De que Warren Buffett a ver si había tenido la varita mágica para irse a letras del tesoro y reducir exposición a renta variable. Nosotros aquí lo que vemos es que para cualquier inversor, un factor fundamental a la hora de tomar una decisión de inversión a largo plazo es el precio que pagas por lo que compras, ¿no? Entonces creemos que el precio es muy importante, ¿no? Es muy importante la calidad del negocio, pero no hay ningún negocio lo suficientemente bueno como para que el precio no importe, ¿no? Entonces ya sea invirtiendo en compañías en específico o en índices, creemos que el precio es muy importante, ¿no? En el entorno actual, donde vemos que estos precios, pues en términos históricos no es tan barato, digámoslo así, creemos que la renta fija puede jugar un papel muy importante en las carteras creemos que de la mayoría de inversores, básicamente porque la rentabilidad que tenemos actualmente de la cartera, alrededor de un 5% son los bonos, un poco menos los pagarés. Es una rentabilidad que en contextos históricos, también comparada con otros tipos de activos, no es una rentabilidad para nada mala, ¿no? Digamos que si la bolsa obtenía un 7, un 8%
anualizado, un 5% con un perfil de riesgo mucho más conservador, no está nada mal. Y está mucho mejor aún después de un contexto donde sobre todo el S&P, los índices americanos o los índices mundiales han tenido años de fuertes ganancias, ¿no? Muy por encima de este 7% de largo plazo, ¿no? Pues a lo mejor hay que ver un poco lo que hace Warren Buffett también, ¿no? y seguir sus pasos y creemos que la renta variable es un buen activo a largo plazo si eres capaz de comprar compañías muy por debajo de su valor, ¿no? Y buenas compañías que consiguen crecer, pero también creemos que para un inversor promedio la renta fija te ofrece una diversificación real y dota de características, vamos, de resiliencia a una cartera, ¿no? Creemos que sin lugar a duda es una magnífica opción para cualquier inversor, ¿no? Me parece que ahí pongo un poco abogado al diablo. Hablas de estabilidad, un poco también miedo, ese inversor que quiere menos volatilidad, pero luego vuestras inversiones, decías antes, que son inversiones, no son las clásicas que uno puede tener en la cabeza en renta fija, o sobre todo ese inversor muy conservador que a lo mejor dice yo quiero renta fija, pero además quiero la renta fija, pues eso, el bono alemán, que ya no sabemos si es lo más ya no es el risk free, ya no es lo más seguro, ya no sabemos el activo libre de riesgo. Refugiarnos. Entonces, ¿qué le podemos decir a ese inversor que dice, pero es que si voy a renta fija y me hablas de high yield, de compañías que emiten a un poquito o con bonos con un poquito más de rentabilidad, en principio porque van a tener más riesgo? Sí, pero fíjate que ahí la volatilidad en la renta fija sobre todo te lo da la duración de la cartera. Es decir, mira, Austria, creo que fue Austria, emitió bonos hace años al 0,poco%. Eso en teoría es debería ser la cosa más segura del mundo, ¿no? Sin embargo, en el 2022, con la guerra de Ucrania, la subida de las yield de largo plazo, hubo bonos de estos que cayeron más de un 50%, ¿no? Entonces, creemos que la volatilidad de la cartera con una duración tan reducida como la que tenemos ahora, a pesar de invertir en bonos high yield, sí que es verdad que tienen más volatilidad que otro tipo de bonos o de activos de renta fija, pero con una duración tan reducida, sí que creemos que a 12, 18 tiene una parte de renta variable el fondo. El periodo de inversión que recomendamos es de al menos 3 años, ¿no? Pero sí que creemos que en el contexto actual, con esa duración tan baja, no deberíamos tener excesiva volatilidad, ¿no? ¿Te refieres cuando hablas de volatilidad de duración o en relación con la duración de la cartera, te refieres a la volatilidad de la rentabilidad de la cartera? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, pero es el precio. Al variar la rentabilidad de la cartera, te varía también el precio del subyacente, ¿no? Subyacente. Lo bueno que tiene la renta fija, que es la gran diferencia con la renta variable, imaginemos, ¿no? que compramos una compañía en renta variable a 30 veces beneficios, ¿no? Que la compañía, pues no sé, crece un 10% anual, ¿no? Un 7% anual. Al cabo de 10 años ha duplicado sus beneficios, ¿no? Si la compañía cotiza a 10 veces beneficios, ahora en vez de a 30 veces beneficios, aunque haya duplicado los beneficios, tú estás perdiendo dinero, ¿no? Y has tenido un periodo de 10 años y tú tienes que intentar o tienes que esperar otra vez pacientemente a que el mercado te vuelva a pagar esos 15, 20, 25 veces beneficios para que tú empieces a obtener una rentabilidad real, ¿no? La diferencia aquí con la renta fija es que cuando esta rentabilidad a vencimiento de la cartera varía, porque hay volatilidad en el mercado, imagínate que compras un bono que te está pagando el 10%, ¿no? Y hay un poco de volatilidad, cae el precio, sube la rentabilidad al 12%. Tú tienes una fecha de vencimiento que sabes el día, el mes y el año con exactitud que esa compañía debe hacer frente a ese pago, ¿no? Y ahí hay únicamente dos opciones. O te pagan o la compañía no te paga porque no puede y ha quebrado, ¿no? Entonces ahí esa
reversión a la media o esa reversión al múltiplo, por decirlo de alguna forma, con el que tú habías calculado tu rentabilidad, siempre ocurre, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer, porque mencionaste una compañía, ¿me recuerdas el nombre de la naviera a la que teníais un bono con ellos? Me parece... Petrolera, ¿no? Petrolera, Era petrolera ¿verdad? canadiense. Era International Petroleum. Eso es International Petroleum, muchas gracias. Bien, claro, ese cupón se paga en dólares. La pregunta es, ¿vosotros os cubrís de alguna manera ante el riesgo de tipo de cambio? Es decir, si el dólar se desploma, cuando toca cobrar el cupón, ¿eso afecta a los euros que vais a cobrar? Sí, ese es un riesgo muy importante que pueden tener las carteras de renta fija y que nosotros siempre cubrimos. Siempre ¿no? lo cubrís. Sí. Por eso a veces perdemos algo de rentabilidad, es decir, las coberturas a veces te cuestan algo de rentabilidad. Como comentábamos, este bono pues en dólares paga alrededor del 7,5%. Con la cobertura en euros, pues la rentabilidad en euros de los bonos es menor, paga en torno a un 5,5, ahora un poco más. Pero sí, ese riesgo siempre lo intentamos sacar fuera de la ecuación para que realmente el inversor no esté expuesto, ¿no? a riesgos También adicionales. Entiendo que es por este propósito, que es que se ve desde el comienzo de la conversación, de minimizar esa dispersión de retornos de la cartera. Exactamente, sí. Vale. Fernando, no me resisto a preguntarte por las turbulencias que está sufriendo el mercado financiero bursátil en las últimas semanas. De hecho, en vuestra última carta a los inversores incidís precisamente en esto, porque en vuestro fondo de renta fija mixta tenéis, como bien dice, 70% renta fija, 30% variable, y en vuestra última carta a los inversores del mes de enero, si no me equivoco, comentáis lo cara que está la bolsa, especialmente la bolsa norteamericana, que es justo lo que ahora se está despeñando en comparación con la bolsa europea. ¿Qué tipo de acciones lleváis vosotros en cartera y cómo ves las turbulencias de los últimos días? Sí, nada. Nosotros en ningún momento intentamos predecir lo que va a ocurrir en el mercado en el corto plazo, ni muchísimo menos. Lo que sí que es cierto es que las mejores oportunidades en estos momentos las encontramos en otros segmentos del mercado, ¿no? Creemos que hay una gran dispersión, una gran discrepancia entre las valoraciones de pequeñas y medianas compañías y las grandes compañías. Entonces estamos encontrando la mayoría de oportunidades en renta variable en pequeñas y medianas compañías, y dentro de este segmento creemos que fuera de Estados Unidos, en Europa, Reino Unido y algo en países emergentes, las valoraciones de muchas compañías son muy atractivas, ¿no? A diferencia de compañías comparables americanas, ¿no? Y dentro de estos nichos encontramos Perdón, en el nicho, entonces, small y mid cap, Sí. en Estados Unidos veis precios mucho más caros que en Europa. Sí, que en compañías europeas, ¿no? Sí, hay compañías, por ejemplo, europeas que son líderes mundiales y por estar expuestas a un poco no sé, estamos encontrando oportunidades en el sector de todo lo que tiene que ver con la construcción y con la inversión en infraestructura en Europa, pero que también tienen exposición a nivel global. Creemos que hay muy buenas oportunidades. Hemos hecho alguna inversión de compañías, una compañía austríaca se me viene a la cabeza en concreto, se llama Palfinger, que de hecho, entrando aquí a vuestras oficinas, en la construcción del edificio de enfrente, La grúa es si os fijáis, la grúa es Palfinger, es la compañía líder mundial en este tipo de grúa. Pues es una compañía que lleva 90 años, se ha expandido en todos los mercados de forma muy exitosa, ha diversificado su negocio, es prácticamente un oligopolio en todos los mercados. Las tres compañías más grandes tienen un 70% de cuota, ellos son los líderes, tienen el mejor producto y tienen barreras de entradas muy fuertes porque tienen una red de distribución, una ventaja competitiva parecida a la que tienen las marcas de tractores, ¿no? New Holland o John Deere, ¿no? Es decir, una compañía con ventajas competitivas realmente fuertes, ¿no?
y que hasta hace 3 meses estaba cotizando alrededor de 6 veces beneficios, ¿no? Ahora está, 6 veces beneficios. ahora está a 8, que ha subido un poco con todo el plan de inversión de infraestructura del gobierno alemán, pero históricamente ha estado 13-15 veces, ¿no? Y además creemos que los beneficios actuales están deprimidos, ¿no? Porque llevamos un par de años de, si no recesión, o recesión, sobre todo en Europa y en Alemania, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que hay ciertas partes del mercado, como por ejemplo este ejemplo que acabamos de poner, donde las oportunidades son mucho más atractivas a largo plazo, ¿no? que en la bolsa americana. Ahí yo siempre pregunto, ¿cómo puede ser que una compañía tan potente esté tan barata? ¿Cuál era la narrativa de mercado que justificaba ese PER 6 de un líder de su sector y una compañía tan sólida? Sí, hay varios factores. El principal es que la compañía hasta el año 2007, hasta la gran crisis inmobiliaria, tenía una exposición al sector de construcción de prácticamente, y en concreto al sector de construcción dentro de Europa, prácticamente casi el 80, el 90% de su negocio estaba ligado a este sector. Una vez que vino la crisis financiera, pues se empezó a diversificar a otros sectores, ahora está en sectores que también son cíclicos, pero son ciclos diferentes. Se ha expandido a Estados Unidos de forma exitosa, ha diversificado mucho su negocio, ha crecido, pero el mercado, nosotros creemos que básicamente gran parte del mercado no piensa a lo mejor tan a medio y largo plazo y simplemente pues ve compañía cíclica europea. Europa está en una posición no muy buena, estamos en mitad de una recesión, no hay planes de aumento en la inversión y en la construcción en Alemania, que es su principal mercado, históricamente ha sido su principal mercado. Pues esta compañía no es interesante, probablemente los beneficios actuales puedan tener descensos, ¿no? Cuando realmente creemos que probablemente lo peor lo hayan pasado estos últimos 6 meses, ahora con el primer trimestre en concreto, hablamos de esta compañía, no va a ser bueno, pero luego tenía un 10% de su negocio, que eran los líderes también en Rusia, pues también con la guerra de Rusia, pues ahí también tuvieron otro tropezón. Tropezón, no, eso es un riesgo, riesgo real, ¿no? Pues otro riesgo más que el mercado creemos que le está dando excesivo peso, ¿no? Y que bueno, es un cúmulo de factores. También es una compañía muy pequeña, ahora casi vale 1 billón, pero la familia controla el 56%, hay otro 7% que lo tiene en autocartera, el free float es apenas 1/3, tiene un volumen muy pequeño, hay muchos fondos que no pueden entrar en este tipo de compañías y también hay muchos fondos de small and mid cap pues, que han ido teniendo salidas de capital, ¿no? Y yo creo que es un cúmulo de factores que muchas veces el mercado pues castiga en exceso, igual que para bien a veces, también para mal muchas veces castiga en exceso, ¿no? Y creemos que era y que sigue siendo un claro ejemplo de ello, ¿no? El mercado exagera para bien y para mal a corto plazo, es decir, cuando está eufórico, parece que es como está en plena borrachera y por lo tanto pues, exagera al alza, que ha pasado un poco con las tecnológicas norteamericanas, y cuando está pesimista, está excesivamente pesimista. Vosotros os aprovecháis de eso, entiendo, porque vuestro horizonte temporal de inversión es mucho más largo que la media del mercado, que es bastante más cortoplacista. En todo caso, en las últimas semanas y con la caída de los índices, claro, como cuando cae la bolsa norteamericana, arrastra a todos los mercados y arrastra también a muchas compañías, y hay momentos de pánico que no sé cómo los vivís vosotros, Fernando. ¿Los veis como momentos de oportunidad? Sí, nosotros... ¿Dónde estáis buscando, dónde estáis encontrando, ahora que los peces empiezan a saltar? Hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que, como comentábamos, no porque una compañía caiga un 5%, es decir, el S&P este año creo que ha caído menos de un 5%, es decir,
si algo pensamos que no hay grandes oportunidades, porque caiga un 5% no tiene por qué. Sobre todo después de subidas. Después de subidas muy gordas. Yo el martes por la mañana he echado un vistazo a la cotización de Tesla, que es verdad que se había dado un bofetón el lunes de cuidado. Sí, pero el martes ha perdido la mitad, desde máximos. Sí, pero el martes por la mañana estaba más cara que en octubre-noviembre del año pasado, hace 6 meses. Entonces dices, es verdad, se ha dado un bofetón de cuidado, ha perdido mucho. Pero si lo miras ni siquiera te digo 10 años, es que 6 meses estaba todavía más cara, con lo cual todo es relativo. ¿Está cara o barata? Pues depende de cómo lo compares. Es verdad que hubo un momento en enero que es que la gente se creía que Trump iba a firmar una ley para que todos los coches que se vendieran en Estados Unidos fueran Tesla. Y bueno, pues a lo mejor nos hemos relajado un poco. Pero barata, en términos históricos, si ves la gráfica, no está. O no estaba ese martes por la mañana cuando yo lo miré. Sí, no, por contestarte un poco a tu pregunta, yo creo que las mejores oportunidades las seguimos viendo en los mismos nichos que hemos comentado antes, ¿no? Que son pequeñas y medianas compañías y fuera de Estados Unidos, ¿no? Principalmente Europa, Reino Unido. También estamos viendo buenas oportunidades, algo en los países nórdicos, también en el segmento de construcción o materiales relacionados con la construcción, y también en países emergentes, en infraestructura, en aeropuertos. Hemos estado invirtiendo y seguimos invirtiendo, y en otros negocios que creemos que son muy buenos y que llevan probablemente 10 años olvidados por el mercado. No 2 meses, 10 años, 10 años. Algunos. Y creemos que están cotizando a precios muy, muy, muy atractivos. Y seguimos viendo ahí las mejores oportunidades, no ha cambiado en los últimos 2 meses nada. Y en cuanto comentabas antes que claro, en renta fija habéis obtenido unas rentabilidades medias superiores al 5% en un contexto especialmente desfavorable para la renta fija, especialmente en los últimos años, como consecuencia de un contexto en donde los tipos de interés han estado en el 0% negativo, es decir, cosas que no se han visto nunca en la historia de la humanidad. Entiendo que ahora, ¿cómo veis el mercado en el sentido de, o sea, avanzar hacia una normalización de los tipos de interés? ¿Consideras que los tipos de interés por parte de los bancos centrales se van a mantener? ¿Van a continuar las rebajas? ¿Van a repuntar? Sí, no, nosotros ahí creemos que probablemente los tipos de interés sigan a la baja, ¿no? Por lo menos durante este año. Lo que no sabemos es si van a terminar bajando tanto como el mercado espera. Y luego yo creo que todo el mundo piensa que, por ejemplo, la parte larga de la curva, comentabais, la rentabilidad del bono a 10 años alemán, no está tan ligada a las bajadas de tipos de interés en el corto plazo, sino sobre todo al crecimiento nominal de la economía en el largo plazo, que eso tiene mucho que ver con las expectativas de inflación, ¿no? De hecho, vimos como cuando la Fed empieza a bajar tipos a final del año pasado, la rentabilidad del bono a 10 años se fue del 3,7, 3,8 creo que estaba, y tocó casi el 5 y empezaba ya a ser un problema. Es decir, el mercado ya no te está financiando a largo plazo a los ceros. Es que lo que comentábamos del bono de Austria, es decir, que una cosa es que los tipos estén a cero, pero que también la rentabilidad a 30 años o a 20 años sea cercana al 0%. Creemos que el mercado se vuelve a preocupar y vuelve a ver la inflación como algo que puede estar ahí, durante toda la historia de la humanidad ha estado ahí, y sobre todo cuando no se toman decisiones monetarias correctas, pues creemos que esto ha venido aquí para quedarse, ¿no? En mayor o menor medida sí que creemos que rentabilidades superiores a las negativas o 0% que hemos visto en este periodo, creemos inusual, ¿no? Entre los últimos 10 años, pues vamos a tener un entorno mucho más favorable, ¿no? Para la inversión en renta fija, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el renta fija mixta global de Abaco Capital y el resto de fondos que tenéis en la gestora. Yo te quiero agradecer, Fernando, que hayas querido estar con nosotros hoy, contándonos un poco, ya no la estrategia que tenéis en Abaco, sino tu punto de vista respecto a cómo están las cosas hoy en día, y además regalarnos alguna tesis que ha estado muy curiosa de las compañías en las que estáis invertidos, tanto en equity como en la parte de deuda.
Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Domingo, Manolo, Luigi, a vosotros muchas gracias también. Nos vemos la semana que viene. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Les dejo la mejor compañía, la DES Radio, y aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.